Bueno, es un gustazo recibir a nuestro asesor en geopolítica y vaticanista muy avesado, Miguel Salinas Chávez. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenas noches. Querido Esteban, qué gusto saludarte. Como siempre es un honor estar en tu programa. Oye, nosotros te damos guerra y te molestamos cada vez que vemos algo que brinca y yo creo que los temas geopolíticos y sobre todo lo que ocurre en Roma, de repente pues pasan desapercibidos, como lo que pasó en estos días pasados cuando en un motu propio, como se le llama, a esta carta emitida por Jorge Bergoglio, elimina de una manera muy tajante y muy violenta la celebración de la misa tridentina, que es la misa que lleva más de 1500 años celebrándose en la Iglesia Católica, y al paso le da paso y no omite cualquier acción en contra de misas de colores, misas de LGTB, misas con alemanas, estas pseudo protestantes, en fin, unas misas muy alternativas que también podrían causar algún tipo de notoriedad. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasó o qué va a pasar? Bueno, pues tú has hecho un resumen extraordinariamente bien, enmarcando todo lo que está sucediendo. Efectivamente, el pasado 16 de julio se publica esta carta apostólica, supuestamente Traditios Custodies, ¿no? O sea, la tradición, los custodios de la tradición, pero realmente le sobra una D a este nombre, ¿no? Debe ser custodios de la traición. Ese sería el nombre que debería de tener. Porque la realidad es que efectivamente esto que tú bien mencionas ha sido una contradicción, pero además es una constante de todo lo que ha sido el pontificado, si se le puede llamar así, de Jorge Bergoglio desde el 2013, marcando una división completa y un rompimiento con lo que habían sido sus antecesores y sobre todo con lo que había sido y lo ha sido la Iglesia durante 2000 años. Y yo creo que fue el golpe ya más descarado, más abierto que contundente, ¿no? El contundente fue una burla contra el Papa Benedicto XVI, porque lo a ver, aquí vamos a volver, aquí hay otra pregunta. Cuando un Papa emite un motu propio, al parecer la tradición vaticana no, o sea, prohíbe de facto que el Papa la cancele el Papa que sigue. En este caso no solamente la canceló, sino el otro Papa sigue vivo. Así es. Ahora, bueno, se puede cancelar y se puede cancelar que el siguiente pontífice que venga después de Bergoglio, pues la puede echar abajo esta nueva carta del 16 de julio. No es un documento al que estemos obligados a creer como si fuera un dogma de fe. Es un documento, digamos, laboral, pues, ¿no? Pues digamos, burocrático, ¿no? Donde se da una serie de órdenes, pero terribles, porque mira, Bergoglio se ha caracterizado, y tú lo sabes muy bien, por su doble discurso, es decir, por no definir nada. Siempre ha jugado y le ha apostado a las indefiniciones, precisamente para crear esa confusión en la que nos ha sumido a lo largo de esto es interesante, Miguel, porque se supone que el Concilio Vaticano II lo que trató fue de unificar, entre paréntesis, porque pues ahí se metió todo mundo, hasta gente ajena a la propia Iglesia Católica, aportaron y opinaron, pero se suponía que el espíritu era aglutinar. Ahora, con este afán, con lo que acaba de hacer, lo que único que se puede ver o vaticinar es otra división, ¿no? Bueno, claro, así es. De hecho, lo que supuestamente el argumento que dice en la carta de por qué se anula el motu propio de Benedicto XVI de Sumorum Pontificum es precisamente porque supuestamente ellos concluyen que había generado una división y que la gente, los tradicionalistas, pues iban en sentido contrario a lo que quería y lo que había marcado el Vaticano II, cuando evidentemente eso es totalmente falso. Ahora, aquí se buscó un pretexto y se hizo una consulta, y nosotros aquí en México pues ya estamos muy acostumbrados a esas consultas totalmente falsas, ¿no? Y mira, los comunistas como que siempre tienen ese tipo de ideas totalmente retorcidas, y aquí lo ejecutaron porque supuestamente hubo una consulta con los obispos del mundo para preguntarles cómo se había aplicado este famoso motu propio de Benedicto XVI. Pero al mismo tiempo, muy preocupado por este tipo de cosas, y la Iglesia alemana emite una decisión en la cual ellos van a hacer sus misas como se les dé la regalada gana, claro. el episcopado alemán, y ahí no pasa nada.
No, claro, bueno, porque obviamente la tendencia, es decir, la línea que trae Bergoglio es totalmente liberal y es en favor de la destrucción, y hay que decirlo así abiertamente, y yo además te agradezco que siempre nos permitas tener este espacio de libertad sin censura para poder decir las cosas como son, porque la realidad es que Bergoglio, su labor ha sido la de destruir el legado de Benedicto XVI, principalmente, de los otros papas también, pero específicamente de él, pues porque yo creo que para eso el grupo que lo postuló para el papado lo metió con la intención de que hiciera este tipo de cambios, esta destrucción, porque son enemigos de la Iglesia, hay que decirlo abiertamente. ¿De plano así? Mira, hay un dato que te voy a dar que va a ser algo muy interesante, te lo voy a dar así muy rápido, pero es importante tenerlo. Uno de los artífices de la misa nueva, ¿no?, que destruyó la misa tradicional en el Concilio Vaticano II, fue, en ese tiempo era un catedrático de apellido Danels, que ha de sonar. Después fue el cardenal. El cardenal Danels. ¿El que hizo la mafia de San Galo? Ese mismo fue de los que le metió mano a la misa en el Concilio Vaticano II, y ve en lo que terminó él y en lo que... Este hombre escribió una autobiografía en la cual aceptó haber hecho un grupo para quitar a Juan Pablo II, poner a Jorge Bergoglio, como no le salió, y luego presionó para destituir a el Papa a Benedicto XVI. Es el mismo, y además en Bélgica él estuvo presionando al rey Balduino para que se legalizara el aborto. Imagínate, o sea, estamos hablando de un cardenal legalizando el aborto, pues era un sinvergüenza ese viejo. Exactamente. ¿Ya murió? Bueno, sí, ya murió. Qué pena. Un par de años. Qué pena. Qué pena, porque pues, queríamos hablar con él. Mira, oye, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, Mira, es importante también para la gente que como que no tenga mucha idea de lo que fue el impacto de este motu propio de Benedicto XVI, pues los frutos que dio, y eso es lo más importante, ¿no? O sea, un renacimiento en muchos sectores de la Iglesia, un revivimiento de la fe, muchas parroquias que se estaban vaciando en Europa y en Estados Unidos se llenaron cuando la gente buscó la misa tradicional, y además los seminarios, estas misas propiciaron muchísimas vocaciones. Bueno, todo eso es lo que, por alguna razón, pues Jorge Mario Bergoglio pues quiere destruir y acabar. ¡Qué horror! Pues se supone que él es el custodio, ¿no? Y el que tiene que cuidar el rebaño según el encargo. Yo creo que Bergoglio ahorita es vamos a decir, la encarnación triple de Judas Iscariote, de Nerón y de Nero, sí. ¿Y sabes por qué de Nerón? Pues porque él, además, pues tú viste que felicitó a James Martin por todas las depravaciones sexuales que él fomenta en sus parroquias y en sus misas, y él le aplaude a los obispos alemanes porque bendicen las uniones homosexuales y se manifiesta. Pero pues entonces aquí está dividido, ¿no? O sea, lo que alcanzo a ver en tu narrativa y la óptica que tienes es que está dividido. ¿Se va a seguir dividiendo? ¿Qué va a pasar? Sí, bueno, por supuesto, o sea, evidentemente estamos siendo testigos, ya lo habíamos platicado en otras ocasiones, de un cisma que viene en marcha. Lo vimos cuando fue esta ceremonia pagana de adoración a la Pachamama, que aquí en Guadalajara... Sí, a una deidad pagana, ¿no? La metieron al Vaticano ahí como si fuera... y luego la metieron en una custodia de aquí en Guadalajara, ¿no? Bueno, el asunto es que ese tipo de cosas son las que han ido dividiendo a la Iglesia. O sea, una Iglesia tomada por enemigos de la Iglesia desde hace mucho tiempo, muchos de ellos pues incluso pues contrarios, absolutamente enemigos declarados de la Iglesia, pero visten de sotana y se hacen pasar por pastores. Ya lo dijo Pablo VI, ¿no? El de las grietas de la Iglesia. El humo de la Iglesia se había filtrado bueno, eso era el humo en ese momento. Ahorita ya es todo el incendio completo que llamaradas. está Oye, y en tiempos, ¿qué puede pasar? Porque esto parece ser que estaba enfermo el Papa, salió de una operación y lo primero que hizo, su primera cosa es a quitar una misa que lleva 1500 años, y la verdad que la gente se quedó verdaderamente de patidifusa. O sea, ¿qué le pasa? Mira, esto ya venía muy cantado, ya sabíamos que este golpe iba a venir, no sabemos cuándo le iban a dar, y yo, mira, no sé, pero quizás si él sintió un poco cerca la muerte en esta operación, porque al final de cuentas cualquier cirugía pues implica un riesgo de vida. Sí. A lo mejor dijo, bueno, si salgo de esta, no me quiero ir de este mundo sin haber dado este golpe final contra Benedicto, una burla total contra él y contra las comunidades tradicionales que están buscando la verdadera fe y que la están reviviendo y que la están resucitando, y que esto es lo que tanto le molesta a él, porque nos tacha de ser muy rígidos, ¿no?
y él siempre pues qué delicado. contra la rigidez. En tiempos, ¿qué va a pasar? ¿Qué se espera que pueda suceder a partir de ahora? Bueno, va a venir yo creo que una persecución directa contra los grupos que estén celebrando la misa tridentina o que busquen, porque aquí la limitación es decir, bueno, tienes que volver a pedirle permiso a los obispos, y obviamente los obispos en general. Pero en Hungría los obispos dijeron que ellos van a seguir, ¿eh? Bueno, es que los obispos están divididos, afortunadamente. Digo, afortunadamente no porque sea bueno la división, sino porque cuando menos no se fueron todos en banda respaldando esto. Hubo muchos obispos que sí están diciendo, aquí no la vamos a permitir, pero hay otros muchos que dicen, bueno, yo ni siquiera aquí tenía nadie, pero ahora sí quiero empezar a promoverlo. Sí, exacto, yo no me acordaba de ella, pero bueno, pues esperemos que esto, la verdad que ¿por qué platicamos de esto? Porque la institución más antigua del mundo, que es la Iglesia Católica, siempre es un foco de atracción para tanto los que son católicos como para los que no, porque geopolíticamente tiene una función, es un fiel de la balanza en muchos temas, claro, muy específicos que a veces a grupos progresistas estorban y a otros grupos verdaderamente pues estimulan. Entonces aquí el hecho es que pues ya seguimos con 2 papas vivos. Sigue la división, la confusión, y la verdad que esto no es bueno para nadie, ¿no? Porque dicen que divide y vencerás. Mira, hay 2 papas vivos, como ya lo hemos dicho en algunas ocasiones en tus espacios radio de radio, pero 2 papas vivos, pero un solo vicario de Cristo. Eso es lo importante. Órale. Y ese vicario no fue el que firmó esta carta, ¿no? De la supuesta custodia de la tradición. Durísimas las palabras que estamos escuchando de tu parte. ¿Cómo te pueden encontrar a ti, Miguel, en redes sociales? Bueno, tenemos en Twitter me pueden buscar como Miguel Salinas Chávez. Igual así pueden poner en Google y ahí tenemos nuestro canal de boletín de información e inteligencia estratégica también. Ahí estamos subiendo contenido constantemente, y en la página www.biie.org. Ahí estamos dándole seguimiento a toda esta información. Y bueno, pues la verdad muy es que esto va a impactar a todo el mundo, no solamente al catolicismo ni a los cristianos, porque una división en la iglesia va a tener impacto en el resto de la sociedad. Definitivamente. Definitivamente. Gracias, Miguel Salinas Chávez, experto en geopolítica y vaticanista. Gracias por tu aportación. Un abrazo.